Muy buenos días a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más, soy el hermano Enos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Jorge, buenos días y a todos los que se conectan, ¿verdad? En esta mañana continuamos con nuestro estudio en la carta a los Hebreos. Llegamos a un pasaje que es necesario mirar en el Antiguo Testamento, porque de aquí en adelante se menciona a un personaje, a Melquisedec. Ese se menciona 8 veces de aquí en adelante a través de esta carta a los Hebreos. Se menciona 2 veces en el capítulo 5, 2 veces en una vez en el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 veces en el capítulo 7 que estamos mirando. Creo que es bastante interesante. 7 veces se menciona a este personaje, Melquisedec, aquí en la carta de los Hebreos. Necesitamos ir al Antiguo Testamento. Hubo una guerra en los tiempos de Abraham, cuando Lot se separó, ¿verdad? Lot era sobrino de Abraham y se separa de Abraham, porque la tierra no era suficiente para ellos, tanto que estaban ambos enriqueciéndose en gran manera con mucho ganado. Y decidieron separarse, y su pariente Lot se fue hasta los campos de Moab, hasta los campos de Sodoma y Gomorra, y terminó viviendo en Sodoma. Hubo una guerra en el capítulo 14 de Génesis, lo pueden ver completo, no lo vamos a leer todo el capítulo, voy a leer del versículo 14 al 24. Solamente vamos a observar 10 versículos porque es necesario ver lo que aconteció y quién es este personaje que de la nada de repente aparece en las escrituras y luego enseguida no se le menciona más, hasta una sola vez en los Salmos, ¿verdad? Cuando le dice Jehová, ¿verdad? Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios mismo supuestamente dijo eso según el Salmo, y después de eso aparece las ¿cuántas hay? Dijimos eran 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces aparece en Hebreos. A través de las escrituras 2 veces aparece el nombre de este personaje, una vez en los Salmos y una vez en Génesis 14, y de ahí para allá 9 veces en esta epístola de los Hebreos. Creo que es interesante y tenemos que ir al pasado. Subámonos en la máquina del tiempo y vámonos al Antiguo Testamento y veamos qué es lo que sucedió allá en aquel tiempo. Se levantaron, dice la historia, ¿verdad? En las escrituras, que se levantaron 5 reyes contra 4 y tomaron cautivas a Sodoma, Gomorra y a otra ciudad que estaba ahí también. ¿Dónde estaba? Bueno, tomaron varias ciudades, se levantaron y andaban estos reyes despojando y tomando cautivos a muchas personas y se llevaban sus riquezas y los despojaban. Era una alianza de reyes que se unieron y andaban derrotando a todos los reyes que había alrededor. Y de paso llegaron a Sodoma y Gomorra y los derrotaron también y se llevaron cautivos a todas las gentes de Sodoma y Gomorra. Y en el paquete se fue el sobrino de Abraham, Lot. Entonces, ¿verdad? Dice la historia en el versículo 13 que unos se escaparon, ¿verdad? Y vino uno de los que se escaparon, o sea, se escaparon varios de ahí de Sodoma y Gomorra,
Vino uno de ellos y lo anunció a Abram el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los atacó, y se fue siguiéndolos hasta Oba, al norte de Damasco. Va y cuídate. Y recobró todos sus bienes, y también a Lot, sus parientes y sus bienes, y sus mujeres y la demás gente. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer, perdón, no sé pronunciarlo muy bien, Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle de el rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abram los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abram al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abram, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Miren, es bien interesante. Aquí le salen dos reyes al encuentro. De acuerdo a la historia de Sodoma y Gomorra, la destrucción, el pecado verdaderamente era grande. Y podemos ver el rey de este mundo, por así decirlo, ¿verdad? El Sodoma y Gomorra. Y podemos ver al rey de Salem, que es Jerusalén el día de hoy. Sí, el rey de paz. Le salen dos reyes al encuentro. Uno le ofrece las riquezas y el otro le ofrece pan y vino. Sí. Uno le ofrece las riquezas y el otro le ofrece, ¿verdad? Sacó pan y vino. Entonces, dice Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Miren, el rey de Sodoma, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Sí. El Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén en aquel tiempo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abram los diezmos de todo. Sí. El rey de Salem sacó pan y vino. Y acá está el rey de Sodoma. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abram al rey de Sodoma:
He alzado mi mano a Jehová, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Es bien interesante. Podemos ver aquí la tentación también de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Satanás lo tentó en el desierto y le mostró en un instante, dice que le mostró todos los reinos del mundo, todos los reinos con sus riquezas y todo, y le dice Satanás a Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Si Jesucristo hubiera cedido y hubiera tomado lo que el rey de este mundo, ¿verdad? En este caso el rey de Sodoma, si él hubiera recibido todo eso, verdaderamente el príncipe de este mundo, porque no es rey, pero aquí se puede ver manifestado el rey de Sodoma o el príncipe de este mundo, se hubiera quedado con toda la gente, ¿no? Es una realidad. Si Jesucristo hubiera cedido y hubiera tomado de lo que Satanás, el príncipe de este mundo, le ofreció, todas las riquezas, verdaderamente el príncipe de este mundo se hubiera quedado con las personas, con las gentes, con la humanidad. Pero no cedió, de la misma manera que Abraham no cedió a la tentación y a la oferta que le hizo el rey de Sodoma. Pero bueno, vemos que aquí el rey de Salem, Melquisedec, ¿verdad?, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Y quién ha sacado también pan y vino y nos ha dado la comunión? Nuestro Señor Jesucristo, que dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y el vino es el nuevo pacto en su sangre, que por nosotros fue derramada para darnos vida, para darnos perdón de pecados, para darnos vida eterna, para liberarnos del imperio de la muerte, de las manos del príncipe de este mundo, de Satanás. Sí. Es bien necesario que meditemos y reflexionemos en esas partes. Sí. Jesucristo es rey de Jerusalén el día de hoy. No está reinando, pero Él es el rey de los judíos. Lo quieran aceptar los judíos o no, Jesucristo es el rey de los judíos. Y un día va a venir y va a reinar en Jerusalén, porque Él es el hijo de David y Él es quien tiene el trono de David para siempre. Su reinado no tendrá fin jamás. Debemos de mirar los dos puntos de vista en una perspectiva correcta estos pasajes, porque nos vamos entonces ya a Hebreos. Sí. Es necesario mirar el capítulo 6, el final. Dice, voy a leer versículo 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa esperanza ha sido puesta delante de nosotros por el Evangelio, por la verdad de quién es Jesucristo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como sucesor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Empieza en el capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham
que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Pudimos ver en el texto en el Antiguo Testamento que Abraham no tomó nada de las posesiones de Sodoma y de Gomorra y de todo lo que estos reyes habían despojado a las otras personas, a los otros reyes. No tomó nada. Y dice la Escritura que Abraham le dio el diezmo, ¿verdad? De todo. No especifica verdaderamente que le dio el diezmo de todo lo que él recuperó. Creo que es posible que Abraham dio el diezmo de todo lo que él poseía, no de lo que tomó, porque él no tomó, dice que ni siquiera la correa de un calzado, ni siquiera un hilo de lo que era de estos reinos o de estos reyes. La ley no existe todavía. No se introduce el sacerdocio por medio de la tribu de Leví. Todavía no se establece el diezmo. ¿De dónde sacó la idea Abraham de dar el diezmo? El 10% de todo. Y no creo que es de todo lo que él tomó de las riquezas de estas personas, porque no sería su diezmo de él, sería el diezmo de lo que estas personas o estos reyes despojaron. Creo que Abraham entregó y dio el diezmo de todo lo que él poseía al Rey de Paz, al Rey de Jerusalén, al Rey Melquisedec, que no tiene ni principio ni final. No es otra cosa más que una representación de nuestro Señor Jesucristo allá en los tiempos de Abraham. Jesucristo mismo hace una declaración y por eso lo exterminan, o deciden los judíos exterminarlo, que les dice Jesucristo: antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces le dicen los judíos: si todavía no tienes 40 años y ya has visto a Abraham, como dicen, estás loco, ¿verdad? Y les dice Jesucristo, ¿verdad? Que Abraham, a mí es que empezó la discusión de que Jesucristo les dice que Abraham se gozó de haber visto su día y lo miró. Entonces, ¿verdad? Le dicen: todavía no tienes 40 años y ya has visto a Abraham. Y les dice Jesucristo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y por eso dice que lo querían apedrear y matarlo, desbarrancarlo. Pero bueno, aquí este rey de Salem representa a nuestro Señor Jesucristo, de donde saca el pan y el vino allá en aquel tiempo. Porque Abraham fue contado en el pacto, en el nuevo pacto de la sangre de Cristo, en el pan y el vino. Por eso hace la referencia ahí. Por eso es que el autor de la carta a los hebreos lo considera muy interesante, muy importante a través de su carta. Sí. Sí, este rey de paz. Sí, el nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Rey de Salem es Jerusalén hoy en día. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerar pues cuán grande es este
a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos. Aquí dice dio diezmos del botín, pero si Abraham no quiso tomar nada de lo que era de estos reyes, no creo que era diezmos del botín. Quizás estoy equivocado. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, porque cuya genealogía no es contada de entre ellos, como de Abraham los diezmos. Tomó de Abraham los diezmos, o sea, Salem. El rey de Salem tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, o sea, también la tribu de Leví, también la tribu de donde venían los sacerdotes, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí. Aquí podemos ver que los diezmos es un acto de voluntad, es voluntariamente. Le nació en el corazón a Abraham hacerlo, no porque había ley, no porque había un mandamiento. Creo que esa debe de ser la raíz de los diezmos, no por obligación, no para tener el favor de Dios, porque hay muchas personas hoy en día que relacionan que el favor de Dios tiene que estar con uno, porque no, brother, yo diezmo y no fallo con mis diezmos. Y bueno, es una decisión de corazón, es voluntaria, no es obligatoria. Sí. Entonces, cuando las personas piensan que el favor de Dios está con ellos y que ellos son salvos porque han puesto su fe en Jesucristo, pero porque ellos sí son fieles con sus diezmos y sus ofrendas, cuando el diezmo es una decisión de voluntad fuera de la ley, fuera del mandamiento. Aún no se establecía ni el sacerdocio, aún no estaba ni el pueblo de Israel, solamente tenía un hijo, a Isaac. Bueno, y a Ismael, ¿verdad? Para que no me digan que es de cuando dice que nada más tenía un hijo, tenía dos. Ismael e Isaac. Pero en Isaac fue la promesa, y de Isaac viene Jacob, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel, y ahí viene incluida la tribu de Leví. Sí. De los, ¿cómo se puede decir? Jacob es nieto de Abraham. De los hijos de los nietos de Abraham nacen las 12 tribus. Pero entonces aquí lo vemos, ¿no? Que el diezmo verdaderamente es de voluntad, no es obligatorio, pero si uno lo da, hay bendición. Abraham lo dio y el rey de Salem bendijo aquel de quien eran las promesas. Sí. Por eso es que cuando uno verdaderamente diezma, pero no por obligación, no porque tienes que hacerlo, no porque lo dice la palabra, no porque te lo exige la ley, verdaderamente la iglesia no tiene lugar para diezmos. Los mandamientos son para el pueblo de Israel, son para el sacerdocio, son para el sistema levítico. La iglesia se le exhorta a dar según como fuisteis prosperado. Y creo que debe de ir un poquito más allá de los diezmos, nuestras ofrendas al servicio, nuestras ofrendas al ministerio en el cual somos alimentados. Pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado. ¿A dónde van a caer tus diezmos? ¿Verdaderamente son para servirle a Dios o son para servirse
los hombres que los reclaman y los piden y los claman, que tienen algún ministerio y que verdaderamente ni siquiera sirven a Dios. Tengamos cuidado en donde ponemos las bendiciones que Dios nos da en nuestras manos y en donde las derrochamos, por así decirlo. Sí. Yo en una ocasión un día hablé con mi hermano, porque mi hermano de carne, hijo de mi madre, hijo de mi padre, él compraba un periódico allá en México, el Extra, y en ese periódico vienen puras muertes y trae hasta pornografía y trae puras cosas que no son de Dios. Diario lo compraba, no sé cuánto valía, la verdad, no sé. Si 2 pesos, 3 pesos, no sé, la verdad. Y él lo compraba y no tenía trabajo casi en su negocio. Y yo le digo, ¿te has puesto a pensar que las bendiciones que Dios te da con el trabajo que Él te trae, de ese dinero, de esas bendiciones que Dios está poniendo en tus manos, tú lo estás dando para comprar ese periódico que no trae otra cosa más que el triunfo del imperio de la muerte? Porque ahí lo único que mira uno es despedazados, balaceados, muertos, violados, tirados en los ríos, gente tirada en la calle como si fuera una cáscara de plátano, como basuras. De igual manera los diezmos. El ministerio donde estás dando los diezmos, ¿verdaderamente lo están invirtiendo para la obra del Señor o no? Sí. Lo están. Es para que el pastor o el profeta o el apóstol se apapache él mismo y tenga comodidades. Hay ministros que no van a una iglesia a predicar así, a misiones, si no los ponen en un buen hotel, si no les dan un buen cuarto donde hospedarse. Hay personas que buscan eso, hay ministerios que buscan eso. Tengamos cuidado dónde está nuestro corazón. Si inviertes tus diezmos verdaderamente para servirle a Dios, si dedicas ese dinero para servirle a Dios, ya sea en tu iglesia local o si tienes un ministerio y compras lo necesario, lo que se ocupa para tu ministerio, ¿no serás más bendecido si usas las bendiciones que Dios te da para bendecir verdaderamente al cuerpo de Cristo? A veces vemos pastores, entre comillas, que se van a las agencias de autos y traen un carro que necesitan, yo lo he visto acá, por eso lo hablo, que necesitan $500, $600 al mes para pagar un Lincoln Terminator que traen nuevecito, y la iglesia no tiene ni papel de baño cuando llegan los hermanos. La iglesia no tiene café, no tiene azúcar. La iglesia no tiene sillas, la iglesia no tiene tratados para repartir, para hacer invitación, para alcanzar las almas. Y lo poquito que cae de ofrendas y diezmos lo usa el pastor para andar bien cómodo en un carro del año que le costó, o tiene pagos que la iglesia está pagando, esos pagos de $500, $600 cuando no debe de ser así. Es triste, pero bueno, me fui muy allá, pero creo que es necesario.
Sí. Sí, amén. Ujú. Y sí. Y sí. Bueno, vamos a seguir. Sí, pues acá estábamos. Entonces dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo, ahí, ¿cómo se dice? Es que esto está entre paréntesis, esto no estaba en el idioma original. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? Porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio. Ok, bajo el sacerdocio el pueblo recibió la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es de que haya también cambio de ley, y que de quien se dice esto, y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmos 110:4. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Sí, aquí está, dice que queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Una de las cosas que Jesús dijo, que Él no vino a quitar la ley, sino a cumplirla, y es verdad, Él vino a cumplirla. Sí, Él vino a cumplirla. No la abrogó, sino la cumplió. Y ahora, si nosotros verdaderamente dijéramos que la ley que está firme, permanece, tendríamos verdaderamente que ofrecer nuestro cordero para expiación de los pecados al reconocer que le hemos pecado a Dios, porque no podemos cumplir la ley. Entonces, el sistema del sacerdocio se tendría que establecer, pero ya no es así. Jesucristo es sumo sacerdote para siempre. Antes estaba el velo
que separaba el lugar santísimo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, de ese velo se rompió, dicen, de arriba a abajo, para que nadie dijera que lo rompieron si se hubiera roto de abajo para arriba. Y aparte de eso, el acceso lo abrió Dios, no el hombre. El acceso al lugar santísimo lo abrió Dios al Jesucristo verdaderamente derramar su sangre y ser la propiciación o el sacrificio agradable ante Dios para apaciguar la ira de Dios contra la humanidad. Ahora bien, por nuestra fe en Jesucristo, si nos arrepentimos, si reconocemos que hemos fallado a Dios y que verdaderamente no podemos cumplir la ley, si en los mandamientos de Dios vemos verdaderamente nuestra debilidad y nuestro estado de muerte, de pecado y de condenación, separados de Dios, hijos de ira, y nos tiramos a los pies de la cruz de Cristo para recibir de esa preciosa sangre que Él derramó, el perdón de nuestros pecados al arrepentirnos, al reconocer que le fallamos a Dios. Por la sangre de Cristo podemos nosotros, que también no teníamos nada que ver con la tribu de Leví, no teníamos nada que ver con el sacerdocio, no teníamos nada que ver con los ritos de las ofrendas y los sacrificios que se ofrecían en el templo y en el tabernáculo. Nosotros podemos estar en la viva presencia del Dios vivo por medio de la sangre de Cristo. No porque somos buenos, sí, pero por medio de la preciosa sangre de Cristo podemos entrar a la viva presencia de Dios. Y no necesitas a San Cristóbal, San Caralampio, San Agustín o San Judas. No necesitas venir a Dios por medio de esas cosas. Puedes estar en la viva presencia del Dios vivo por medio de la sangre de Cristo. Podemos entrar en el trono de la gracia de Dios. Estar en la viva presencia del Dios vivo por medio de la sangre de Cristo, siempre y cuando hayamos ver reconocido nuestra vida de pecado y nos hayamos ver arrepentido y reconocido que sin la sangre de Cristo verdaderamente somos hijos de ira, somos dignos de la condenación eterna, de que no cumplimos la ley de Dios verdaderamente. Y podemos venir delante del trono de la gracia de Dios, donde está nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra de Dios Padre como sumo sacerdote que intercede por nosotros, y su sangre, la mera verdad, su sangre clama con mayor poder para que Dios nos reciba, nos acepte y extienda su misericordia a nuestras vidas. ¿Por buenos? No. ¿Porque diezmamos? No. Porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Amén. Juró el Señor, dice, cuando le dice tú, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, nadie lo puede quitar de ahí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién intercede por ti? Perdóname, pero ¿es la madre de Jesús la que intercede por ti? No, es Pedro, es Juan, es San Judas Tadeo, San Agustín,
san tropiezo, ¿verdad que no? Es Cristo el que intercede por nosotros, porque Él vive delante de la presencia de Dios. Él es sacerdote para siempre. Y Él no solamente entró y ofreció la sangre de un cordero, Él mismo ofreció su vida, Él mismo fue y es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas siempre y cuando reconozcamos nuestra vida de pecado y nos arrepientamos verdaderamente. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Porque tal sumo sacerdote nos convenía y nos conviene, amén, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad que cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo, hecho perfecto para siempre. Capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahí nos vamos a quedar. Vamos a terminar. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre bendito, yo te soy sincero, Señor. Comprendo, Señor, en parte este misterio, esta verdad, Señor. No lo comprendo en una totalidad, Señor. Lo único que sí sé, Señor, que Aarón tuvo que ofrecer, Señor, sacrificio para el perdón de sus pecados, para purificarse, para santificarse, para poder, Señor, interceder o para poder ministrar en el lugar santísimo y derramar la sangre para expiación de los pecados del pueblo, Señor. Pero Jesucristo, Señor, Jesucristo no necesitó un cordero, no necesitó entrar ahí con un sacrificio de un animal, Señor, de un macho cabrío, de una oveja, de un cordero, Señor. Él mismo se ofreció de cordero y tú mismo, oh Dios, cumpliste tu palabra. Cuando Isaac le pregunta a su padre Abraham: Padre, he aquí el fuego, he aquí la leña, pero el sacrificio. Y Abraham dio la respuesta correcta, Señor. Lo que tú ibas a hacer, profetizó. Y le dice: el Señor se proveerá de sacrificio. Y es verdad, nuestro Señor Jesucristo se proveyó de sacrificio. En ese mismo monte donde Abraham ofreció a su hijo Isaac, en ese mismo monte, Señor,
Jesucristo mismo se ofreció de sacrificio. Porque era necesario que el sacrificio y lo sacrificado fuere santo, limpio, sin defecto, sin pecado. En esa vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir, ni aún estando en Cristo, Señor, no la podemos vivir. Pero tenemos nuestro sacrificio, el Cordero de Dios que ya fue inmolado. Y ese sacrificio permanece para siempre, para todo aquel que reconozca su vida de pecado, Padre. Y tome del precio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, siempre y cuando reconozcamos nuestra vida de pecado, nos arrepientamos, te pidamos perdón, reconozcamos que no podemos cumplir la ley, ni aún en Cristo no podemos. Bueno, al menos yo no puedo, Señor. Estoy delante de tu presencia, Padre, en este momento, y la verdad, Señor, aún en Cristo yo no puedo, Señor, cumplir la ley. Soy pecador, Señor. Sin la sangre de Cristo, soy hijo de ira, Señor. Soy digno de la condenación eterna porque te fallo, Padre, perdóname. Y sé que nos has perdonado por la sangre de Cristo, Señor. Que nunca se me olvide, Señor, el lugar que me corresponde. Ese lugar, quién verdaderamente soy sin la sangre de Cristo. Sin ese pan, sin ese vino, Padre, ¿quién verdaderamente soy? Ayúdanos. Ayúdanos a comprender esta cosa, Señor. Tendríamos que comprender y meditar mucho, Señor, en el sacerdocio levítico, Padre, para poder comprender esta verdad absoluta de la verdad de quién es Jesucristo, de lo que tenemos en Él. Él es sacerdote, pero a la misma vez es Cordero, Padre. Él es el sacrificio. Él es la propiciación. Es el sacrificio que te agradó a ti para apaciguar tu ira contra la humanidad, Padre. Para dar perdón de pecados, Señor. A todo aquel que reconozca que no puede cumplir la ley, que estamos faltos, que no somos obedientes, que somos pecadores. Podemos entrar delante de tu presencia, Padre, por la preciosa sangre de Cristo. Y Él está ahí en el lugar santísimo, a la diestra de la majestad, a la diestra tuya, en ese lugar santo donde está tu misma morada, Padre. Y ahí intercede Él por nosotros y podemos llegar hasta el umbral, por así decirlo, de tu trono de la gloria, Padre, por la preciosa sangre de Cristo. Que nunca se nos olvide quiénes somos sin la sangre de Cristo, para mantenernos humildes, Señor, para mantener nuestra posición correcta, para no exaltarnos, para no caer en orgullo espiritual. Que yo soy acepto ante ti porque yo sí diezmo, porque yo sí ofrendo, porque yo sí leo mi Biblia, porque yo sí oro, Padre. Somos aceptos ante ti por la sangre de Cristo. Lo demás es necesario hacerlo en gratitud, pero no por obligación, no para que tu favor esté en nuestras vidas, no para que tú nos bendigas. Tú nos has bendecido por la sangre de Cristo con toda bendición, Padre, de lo alto, siempre y cuando reconozcamos la verdad de nuestra vida. Gracias, infinitas gracias, bendito Dios, por darle un perdón a este pecador, Señor, aquí delante de tu presencia, Señor. Comparto, bendito Dios, tu palabra porque la creo.
Tu palabra testifica que yo sin Cristo, Señor, soy reo de muerte. Tu palabra testifica que nadie puede venir al Padre si no es por la preciosa sangre de Cristo. Y esa es una verdad absoluta de la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él, Señor. Nadie puede venir al Padre si no es por Cristo, por su sangre, por ese sacrificio. ¿Cómo pudiéramos presentarnos delante de ti cargados en nuestra inmundicia de pecado, en ese estado de pecado y de muerte sin sacrificio, sin la sangre de Cristo? ¿Cómo podemos venir delante de tu presencia? Como si por nuestros diezmos verdaderamente fuéramos aceptos delante de ti, quitando la sangre de Cristo. No podemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender, a asimilar, a digerir esta verdad, Señor. No la comprendemos en una totalidad, Padre. Lo único, Señor, que podemos decir, Señor, antes o ahora de oídos, te escuchamos. Vemos tu palabra y escuchamos tu palabra y la creemos, pero un día nuestros ojos te verán. A la luz de la majestad de tu gloria, Señor, estaremos y nuestros ojos te verán, y solamente por la sangre de Cristo, Padre. No nos queda más que escuchar tu palabra, leerla, creerla y descansar en ella, en esa esperanza, y reconocer verdaderamente nuestra vida sin Cristo. ¿Qué es verdaderamente nuestra vida sin Cristo? Para que no nos exaltemos, sino nos humillemos, doblemos rodillas, agachemos el rostro para que tú nos exaltes en esa gloria de la gloria del Hijo de Dios. Gracias, te bendecimos, Padre. Te alabamos, te exaltamos, bendito Dios. Te pido que durante el día nos ayudes a reflexionar y a escudriñar y a reflexionar en esta palabra tan hermosa. Necesitamos comprender más y más la tarea de los sacerdotes, de acuerdo a la ley, de acuerdo a al sacerdocio de la tribu de Leví, para comprender más y más y más lo que tenemos en Cristo, lo que Él está haciendo delante de tu presencia, de cómo Él ministra nuestras vidas, de cómo Él ministra e intercede entre nosotros, y tu santidad, Padre. Ayúdanos, sé con nosotros, sé con tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Me siento no me siento capaz verdaderamente de comprender en una totalidad este pasaje. Necesitaríamos entender al 100% el sistema sacerdocio, todo lo que envuelve. Hay mucho. Los panes sin levadura, las ofrendas mecidas ante Jehová, las partes que Dios le pedía al pueblo de Israel que escogiera la espaldilla o el pecho y la mecían delante de Jehová. Poder comprender cada detalle verdaderamente se necesitaría mucho estudio, mucha meditación, y no
pudiéramos comprender todas las verdades espirituales que tenemos en todas las ofrendas y en todo el sacerdocio, todo eso. Pero sería bueno conocerlos y comprenderlos para tener una idea de lo que nuestro Señor Jesucristo hace por nosotros hoy delante de la presencia de Dios, porque Él es sacerdote para siempre. Las ofrendas de las primicias se las traían a los sacerdotes y Él las ofrecía. Todo lo debemos de hacer para Cristo, para honrar a Cristo. En gratitud, no en obligación, en gratitud de que Él dio su vida por nosotros. Amén. Ay. Tenemos muchos comentarios. Gracias, Sofía y Jorge, bendiciones. Y sí, estamos bajo la gracia porque la ley mata. Y sí, amén. Hoy Israel, el Señor Dios es uno. Amén. Este es el mayor mandamiento. Podemos sentir tu presencia, Padre. Amén, amén, aleluya. ¿Quieres? Amén. Sí, un corazón constricto y humillado. 7:28 después de la ley. Los malos y profanos, injustos, desobedientes. Guárdanos, Dios, en el nombre de Jesús cada día. Amén. Perdónanos, Señor, aleluya. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Amén. Gloria a Dios, santo tu nombre. Somos faltos. Ayúdanos. Ámanos. Amemos a Dios. No porque le veamos, sino porque le creemos. Y por fe estamos, no por vista. Amén. Amén. Nuestra vida está escondida en Cristo. Amén. Hay un cantito que se llama así, mi vida está escondida en Dios. Pero bueno, no me la sé, nada más me acordé de eso. Dios les bendiga ricamente, nos vamos, me tengo que ir a trabajar. Y se me va a ir la mañana muy pronto. Que Dios les bendiga ricamente, nos vemos. Gracias Jorge, gracias a Sofía. La mera verdad me motivan, me son de aliento, de perseverar. Es una carta muy rica, la mera verdad. Y no nos sentimos capaces verdaderamente de comprender y estudiar esta nueva manera en la cual Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo, ¿verdad? Acuérdense que la carta empieza así, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en las Santas Escrituras, hoy nos ha hablado mucho mejor, ¿verdad? Hoy nos ha hablado con hechos, con la persona de Jesucristo. Que Dios los bendiga ricamente. Padre bendito, sé con tu pueblo, Señor, sé allá con Sofía, la petición de por sus hijos, su hermano, su hermana, Padre. También Jorge, sus peticiones, Padre bendito, que Él ha puesto aquí delante de nosotros. Sé, Señor, con Elmer y todas las personas, todos los hermanos que se conectan, Padre. Bendícelos, Padre. Que sigamos, bendito Dios, creciendo en tu palabra, Señor. Que llevemos frutos, Señor, verdaderos frutos de arrepentimiento, bendito Dios. Y ponnos un amor, Señor, por las almas, de predicar el Evangelio sin levadura, Padre. Ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a comprender la verdad, Padre, para enseñarla y que otros sean edificados, Señor, en tu palabra, no en la de nosotros, en tu verdad, no en nuestra verdad, Padre, porque podemos caer en ritos y costumbres religiosas, sino que verdaderamente la luz de tu palabra se haga una realidad en nuestras vidas para que podamos verdaderamente conocer la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él, para poder descansar en esa esperanza de una vida eterna, de una vida
en abundancia, de una vida donde no habrá más llanto, ni más pecado, ni más enfermedades, ni más muerte. Padre, aquí esa es una realidad, es un amén en Cristo. Amén. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos. Gracias por seguirnos, gracias por conectarse aquí con nosotros. Bendiciones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Amén.